vamos a hablar de la importancia de preparar al niño para una diligencia, cuando tiene que ir a decir su versión de los hechos y a narrar lo que le ha sucedido, la importancia de que vaya preparado. Y la diferencia entre cómo piensa un niño y cómo narra las cosas que le han pasado a un niño, y la diferencia de cómo las narra o las piensa un adulto. Porque, digamos, antes del siglo XIX se pensaba que los niños eran solo como adultos chiquitos y se les trataba como tal, ¿no? Como si tuvieran ya desarrolladas todas sus capacidades cognitivas y emocionales, y que solo lo que les creciera fuera el cuerpo, ¿no? Y el tamaño. Pero lo que se ha investigado mucho y se ha descubierto, digamos, del siglo XIX hasta el XXI, es que los niños piensan distinto y construyen cognitivamente las narraciones distinto y viven distinto y pueden incluso verbalizarlo de manera distinta a un adulto. Y eso de alguna manera tiene que incorporarse a la hora de que van a decir su versión de los hechos en las diligencias, porque de otra manera entonces estamos tratándolos como si fueran adultos pequeños y no como lo que son niños, ¿no? Entonces también depende de la edad del niño como el niño puede narrar lo que le pasó, ¿no? Tiene distintas herramientas verbales, emocionales y cognitivas, de pensamiento abstracto o analítico, de acuerdo a la edad. Entonces, ¿qué pasa cuando no tomamos esto en cuenta? Pues que llegan los niños a las diligencias sin preparación y sin haber de alguna manera anticipado lo que va a pasar en ese proceso, y es entonces como si se les tratara como si tuvieran la capacidad de anticipar, la capacidad de autocontenerse, la capacidad de narrar los hechos de manera lineal, y como eso no sucede, entonces lo que pasa en las diligencias es que su narración es desechada porque no está construida como está construida la narración de un adulto. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño llega sin previo aviso a una diligencia? Que generalmente y frecuentemente lo que diga es como si no lo hubiera dicho. Entonces todo el esfuerzo que hizo el niño, la niña y los padres y la familia para llegar a ese punto se desecha porque justamente se está esperando de él algo que no puede dar por su nivel de desarrollo. Entonces, ¿qué pasa y qué es como importante hacer terapéuticamente o psicológicamente con estos niños? Pues justamente anticipar todo lo que va a pasar y contarle, porque además claro que no tiene por qué saber lo que va a pasar si nadie se lo ha contado, si tampoco un adulto lo sabe, ¿no? No nacemos con la información de que es una diligencia, no es innato, ¿no? Entonces, claro, un niño, más que un adulto incluso, necesita saber a qué se va a enfrentar cuando llega ahí, quiénes son las personas que van a estar, cuál va a ser la distribución del espacio, dónde se va a sentar, qué esperan de él o de ella las personas que están escuchándolo, cuáles son los límites de lo que tiene que decir. Y esto lo va a lograr solo siempre y cuando no tenga los niveles de angustia que generalmente van acompañados de estos procesos. Se tiene que hacer una preparación muy importante de bajar los niveles de angustia antes de las diligencias, justamente con esta preparación de anticipación y de explicación, ¿no? Y de quitarle como este peligro y esta connotación de peligro y de miedo que en general están alrededor de estos procesos. Entonces, cuando un niño se siente nervioso y cuando está angustiado, su narración va a ser más una repetición de su miedo y de su angustia. Van a salir todos los mecanismos de defensa que tiene a esa edad, y lo que va a hablar por él no va a ser su yo tranquilo y consciente que puede rememorar lo que pasó en el pasado o en lo inmediato, sino que va a ser su sensación de que puede estar haciendo las cosas mal, de que va a perder a su familia, de que ahí se está definiendo, digamos, su salud para el futuro, todos los fantasmas que tienen que ver con justamente el miedo de lo que pasó y de cómo él puede sentirse o no culpable. Si se ha trabajado terapéuticamente antes, entonces por supuesto que llega con un nivel de angustia mucho más bajo que le permite a los mecanismos de defensa no hablar y no, digamos, ser protagonistas de la narración, sino que es que su yo, digamos,
contenido pueda nombrar lo que pasó, de acuerdo a su propio pensamiento, no necesariamente abstracto, lineal y analítico, sino lo que le pasó, pero con un nivel en donde no es la angustia lo que le controla la narración, sino es su propia sensación de que eso fue lo que le pasó y desde su verdad, ¿no? Desde su voz que es la verdad. Entonces, si una diligencia está bien preparada, lo que pasa es que el niño puede llegar y decir lo que le pasó con bajos niveles de angustia. Lo que pasa entonces es que el proceso se vuelve, en vez de victimizante, empoderante, ¿no? Y ese es, digamos, como la idea o el ideal que tendríamos, que estos procesos no solo sirvan para la ley y para que haya consecuencias jurídicas, sino para que el niño sienta que se curó en alguna medida, ¿no? Que hubo un proceso de justicia, aunque no sucedan consecuencias necesariamente jurídicas inmediatas, pero que en el proceso pudo verbalizar lo que pasó, pudo decir la verdad, que las personas le creyeron, que los mayores le confiaron, ¿no? Que pudo hablar tranquilo, tranquila. Y entonces eso, en vez de revictimizar, como dije antes, que es lo que muchas veces pasa en las diligencias que no están bien preparadas, es que el niño sale sintiendo, lo hice bien, ¿no? Hice lo que tenía que hacer, hice mi parte del proceso, y entonces en ese sentido salgo tranquilo, de que lo que me tocaba a mí lo hice y lo hice bien. De otra manera es al revés, ya lo dije en la casa, ya me llevó todo este proceso, estarlo repitiendo, a veces me creen, a veces no me creen. Luego llego aquí angustiadísimo y no me salen las palabras, ¿no? No me han explicado con quién tengo que hablar o quiénes son estos señores, por qué me hacen preguntas. Es decir, es la diferencia, ¿no? La diferencia entre algo que puede ser terapéutico y empoderante y algo que puede al revés ser enfermante, victimizante y tortuoso.